identificación de recursos. Básicamente aquí vamos a identificar los recursos que conforman un proceso. Y a su vez ver qué herramientas de gestión es la que nos van a ayudar a manejar la entidad, ¿no? Bueno, entonces, continuando. Bueno, básicamente el objetivo, ya sabemos que la idea de todo el objetivo de la sesión es implementar la gestión por procesos. Nuevamente, y recalcando básicamente en todas las sesiones, la base normativa de todo este tema de la modernización de la gestión pública, y que es la base de todas las normas que han salido del año 2012 para adelante, y como lo que he mencionado, perdón, 2013 para adelante, después de casi 11 años de haberse publicado la ley marco de modernización de la gestión del Estado, son estas, ¿no? Son básicamente las 4 normas base de todo lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la que nos va a permitir implementar la gestión por procesos y nos va a permitir también llevar correctamente la gestión, ¿no? A fin que cuando lleguemos al mes de noviembre o al mes de octubre, no digamos que nos estamos quedando sin presupuesto, ¿no? Lo cual amerita que es una pésima gestión o no se ha planificado correctamente la distribución de esos recursos, ¿no? Nuevamente, el gran cambio que establece esta política de modernización, como mencioné en las sesiones anteriores, está basado en 5 pilares y los 3 ejes que son gobierno abierto, gobierno electrónico y aplicación institucional, ¿no? Y todo eso está básicamente visualizado o se lleva su seguimiento a través del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Nuevamente, tocamos el primer pilar que se habla de políticas públicas. Nuevamente, esta política básicamente es un alineamiento de planes, ¿no? Desde el Plan de Desarrollo Nacional hasta el Plan Operativo Institucional. Y a nivel mucho más operativo, o el último nivel, el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Y adquisiciones. Entonces, este es básicamente lo que ya hemos repasado anteriormente, lo que consiste el primer pilar, ¿no? Igual que el presupuesto por resultados, que es la clase pasada, habíamos indicado que la base del presupuesto por resultados no es otra cosa que la gestión por procesos. O sea, en realidad debería ser una gestión por resultados, ¿no? Pero el Estado, al ver la complejidad de implementar una gestión por procesos, a pesar que tenemos desde el 2013 la fecha, vamos a cumplir 10 años, crearon los programas presupuestales, ¿no? Que es un componente más del presupuesto por resultados, que no es el presupuesto por resultados, ¿no? Y que el programa presupuestal lo único que hace es focalizarnos a una urgencia, a una necesidad X para una población objetivo, ¿no? Ahí sí, tal como señalamos la clase pasada, se establece todo un tema de identificación de procesos para poder implementar el programa presupuestal, ¿no? A la fecha solamente existen programas presupuestales a nivel nacional, ¿no? Que ya mencioné, que ya la clase pasada se mostró cuáles eran, ¿no? El tercer pilar, que es gestión por procesos, que básicamente que nos permite organizarnos, establecer nuestro organigrama, establecer nuestros procedimientos, la que nos va a permitir determinar qué cantidad de personas vamos a necesitar, con qué perfil vamos a necesitar esas personas para que puedan realizar una determinada actividad y que nos pueda llevar a un resultado, ¿no? Que es básicamente satisfacer una necesidad, la misma que va a generar que va a tener, cuya actividad se va a realizar con valor agregado, ¿no? No solamente vamos a enfocar el producto, sino vamos a enfocarnos al resultado. Y nuevamente, como habíamos mencionado, que al final, si se tiene todos los pilares organizados e implementados, la gestión pública debería funcionar de esta manera, ¿no? Desde la parte estratégica hasta la operativa, incorporando la gestión por procesos, que a la fecha es lo que hasta ahorita no se ha podido incorporar. Por eso
la manera más rápida y sencilla que buscó el Estado para poder implementar esa gestión por procesos son los programas presupuestales, ¿no? Que están enfocados a algo pequeño, a una población efectiva. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué es la gestión por procesos? Es gestionar una entidad por procesos, que es dirigir y controlar una organización mediante un conjunto de actividades que se relacionan y que van a transformar elementos de entradas en resultados. Ojo, siempre en resultados, ¿no? O sea, la idea no es tener un producto, sino el impacto de ese producto, el resultado que me va a generar ese producto, ¿no? Entonces, para el Estado, básicamente, la gestión por resultados es esto. Esto es lo que establece la política este, nacional de organización de la gestión pública, ¿no? Demanda de los ciudadanos y ciudadanos satisfechos. Tenemos como entrada necesidades o demanda de los ciudadanos y tenemos como salida ciudadanos satisfechos. Pero internamente está el gran proceso de la gestión pública en el Estado, ¿no? Abajo con su proceso de soporte, que no es otra cosa que los sistemas administrativos, y arriba toda la parte de política de Estado y de gobierno, o sea, todas las directrices, las normas, las herramientas de gestión que me va a permitir, a través que va a permitir transformar los insumos a través de actividades en productos, que nos va a permitir obtener un resultado específico y que nos va a permitir llegar a un resultado final. Lo que habíamos justamente hablado la clase pasada, que era la base del presupuesto, del programa presupuestal, ¿no? Por ejemplo, acá con un tema de salud, ¿no? El insumo son medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo, ¿no? ¿Qué actividades van a realizar ellos? Atención médica, distribución de medicamentos, procesos administrativos. El producto es la prestación de salud, o sea, la atención misma, ¿no? El servicio mismo. ¿Qué resultado específico va a obtenerse de esa actividad? Una población sana. ¿Y cuál va a ser el impacto del resultado final? Va a mejorar los estándares de vida. Ese es el tema, cómo funciona la gestión por resultados en el Estado, ¿no? Ese es el enfoque general. Entonces, al final, la gestión por procesos o gestión por resultados no es otra cosa que la forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos. ¿Cómo se está aplicando actualmente la gestión por procesos? A través de los programas presupuestales. Es la manera en la cual el Estado ha logrado implementar modelos de gestión por resultados, ¿no? Cuando en lugar de haber hecho implementar el presupuesto por resultados de manera general. Entonces, básicamente es un ejemplo. La gestión por procesos es el cómo, los objetivos es lo que se quiere y los resultados lo que se logra, ¿no? Internamente están todos los procesos, los flujos que va a sufrir los insumos que van a ingresar al proceso para ser transformados en resultados, ¿no? Que básicamente pueden ser programas, metodologías, personas, justamente ahí como lo establecemos, ¿no? Responsables van con las personas, el quién. Los recursos es con qué, ¿no? Debe ser el presupuesto, que puede ser eh, vehículos, computadoras, locales, infraestructura, etc. La metodología es básicamente cómo lo vamos a llevar, o sea, las directrices, las normas, etc., ¿no? Los programas, o sea, es cuándo vamos a programarnos, cómo vamos a establecer un plan para poder implementar esa gestión por resultados. Entonces, básicamente, la gestión por procesos, gestión por resultados, maneja esta secuencia, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, la cadena de valor, el proceso, en este caso enfocándonos al tema salud como ejemplo. El insumo que está básicamente establecido ahí, ¿no? Medicamentos, etc. Y cuando vimos el tema del primer pilar, planeamiento estratégico, básicamente está acá. Cada línea se va, ¿cómo se va alineando a cada plan, ¿no? La gestión pública, o sea, lo que maneja todas las entidades del Estado son insumos que a través de actividades brindan productos. En el caso de salud, están los insumos, los medicamentos, los médicos, enfermeras, etc. A través del proceso de atención médica, distribución de medicamentos, procesos administrativos, nos lleva el producto de una prestación de salud. Hasta ahí es lo que manejan. Se coincide con todo lo que realizan todas las entidades públicas.
La política pública que está dirigida a los ciudadanos, básicamente allí están los resultados, los impactos. Y básicamente en el tema de salud está básicamente población sana y el resultado específico, y en el impacto mejores estándares de vida. Entonces, ese alineamiento de salud con el tema del resultado específico está relacionado con un alineamiento de política pública, como habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Siempre está alineado con una política pública. Y el resultado final es básicamente con el objetivo de la política pública, ¿no? Algunos son acciones estratégicas, otros objetivos estratégicos. Y todo eso se debe encontrar en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que está al 2050, en el PCEN, que son los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Y en el Plan de Desarrollo Concertado, ¿no? Que se va a nivel regional y municipal. Y ese alineamiento se continúa a través del Plan Estratégico Institucional, a través de acciones estratégicas. Igual a nivel de los objetivos estratégicos institucionales, ya pasó de ser de un sector a nivel institucional, para luego ser alineado con las actividades operativas e inversiones a través del plan operativo, que nos va a permitir determinar nuestro presupuesto institucional anual o nuestro presupuesto institucional multianual, que nos va a llevar al plan de contrataciones. Generalmente, por ejemplo, en los municipios, el PIA y el POI se aprueban en diciembre. Sin embargo, el proyecto de PIA ya se tiene desde julio. Sin embargo, el POI no. Cuando el POI debe empezar a elaborarse desde abril, en el año anterior a ejecutar el POI, ¿no? O sea, si vamos, el POI del 2023 ya debió haberse empezado a elaborar en abril de 2022. Entonces, esa es básicamente la secuencia que nos señala, ¿no? La gestión por procesos. Entonces, como habíamos visto antes, ya sabemos que hay que hacer ese alineamiento. Entonces, ¿cómo determinamos un proceso? Ya sabemos que existen tres tipos de procesos. Procesos estratégicos, los procesos core, que son los operativos, que es ¿cómo se dice? La línea del negocio de la entidad. Y los procesos de soporte y apoyo, que son los procedimientos de los sistemas administrativos que identificamos antes, ¿no? Entonces, como ya sabemos que todo proceso, toda gestión por procesos se desarrolla en tres tipos de procesos. Los procesos core, básicamente, en las municipalidades están regulados por la Ley Orgánica de Municipalidades. En los ministerios, cada uno la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, pero a través de su Ley de Organización y Funciones de cada sector, ¿no? De cada ministerio. Y a nivel de gobierno regional, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Cuáles son los procesos de soporte y apoyo? Aquellos que van con los sistemas administrativos, el sistema administrativo de contabilidad, el sistema administrativo de tesorería, el sistema administrativo de abastecimiento, el sistema administrativo de inversión, el sistema administrativo de modernización, el sistema administrativo de control interno. En total son 11, ¿no? En algunos casos dicen que son 13, pero básicamente establecidos hay 11 por norma, ¿no? Y bueno, y en virtud de eso se hace todo, se articula el Estado en una sola organización, ¿no? Desde la LOPE hasta la LOM. Por ejemplo, es un ejemplo de mapa de procesos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Si se dan cuenta, abajo lo que dice gestión económica, gestión de recursos humanos, gestión de logística, gestión de tecnología e información, gestión de son todos los sistemas administrativos que existen en el Estado, ¿no? Y cada uno con su respectivo ente rector. A nivel estratégico está básicamente el tema de la gestión de calidad, todo lo que es planeamiento, objetivos estratégicos, etcétera, ¿no? Y el core, que es básicamente la razón de ser del Ministerio de Trabajo, es esa, ¿no? Esas son sus labores principales, que están básicamente en su LOF, que es Ley de Organización y Funciones, y básicamente en su ROF, ¿no? Y bueno, eso se representa en una ficha de procesos. Pero vamos a ver ahora qué es un proceso. Ya habíamos visto en la sesión 4, habíamos visto qué es un proceso, ¿no? Hemos identificado hemos visto cómo se identifica un proceso, cómo se articulan los procesos de nivel 0 hasta nivel 2, 3 o nivel N,
¿Cómo se debe estructurar una gestión por proceso de una entidad? Hemos visto el presupuesto por resultados que nosotros que la gestión por procesos, pero ahora lo que vamos a ver es cuáles son las herramientas y los recursos de ese proceso. Básicamente, lo que dice arriba, conocimientos, información, en qué herramientas y documentos de gestión se encuentran, y abajo los recursos humanos, los recursos materiales, cómo se identifican esos recursos, ¿no? Ya, eso es básicamente lo que vamos a ver en la clase de hoy, pero es lo que básicamente conforma un proceso, ¿no? Acá vamos, básicamente vamos a establecer, los sistemas administrativos son 11, de acuerdo a la ley, ¿no? Los sistemas funcionales, de acuerdo al señor la normativa, son todos estos, son 33 sistemas funcionales, ¿no? Entonces, básicamente estos dos sistemas administrativos y sistemas funcionales, nos va a permitir determinar y identificar cuáles son las herramientas e instrumentos de gestión, ¿no? Cada uno con su respectivo ente rector, tal como se señala ahí, ¿no? Si se dan cuenta, a nivel de sistemas funcionales, cada sector es un ente rector en algún tema. Y en los sistemas administrativos son básicamente son aquellos ministerios que funcionan como soporte, ¿no? Aquí vamos a ver. Aquí básicamente identificamos los principales documentos de gestión, herramientas de gestión e instrumentos de gestión. Si se dan cuenta, como documentos de gestión está el reglamento de organización y funciones y o manual de operaciones. O sea, manual de operaciones básicamente son para aquellas unidades o entidades o instituciones adscritas a algún ministerio, algún sector, ¿no? Algún programa especial, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, ellos tienen un ROF, pero Provías Nacional o Provías Centralizado, ellos tienen un MOP. Ellos tienen reglamentos de su función, ellos tienen un manual de operación. El organigrama, que es otro documento de gestión. El mapa de procesos, que es la base del MAPRO, que es el manual de procedimiento. El manual de perfil de puestos, el MPP, el TUPA y el TUSNE. El TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, el TUSNE es el texto único de servicios no exclusivos, aquello que no es exclusivo de la entidad. El cuadro de asignación de personal o CAP provisional. El manual clasificador de cargos, el reglamento interno de trabajo. Eso básicamente son los principales documentos de gestión que debe tener toda entidad, ¿no? Antes era el MOF en lugar del manual de perfil de puestos, ahora es el manual de perfil de puestos, ¿no? A nivel de herramienta de gestión está el Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan de Desarrollo Local Concertado, el PSEN, que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PI, Plan Estratégico Institucional, el PG, que es el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, el Plan Operativo Institucional, el PIA, que es el Presupuesto Institucional de Apertura, el PAP, que es el Presupuesto Analítico de Personal, la memoria anual de la entidad, el Plan Multianual de Inversiones, ¿no? Son las principales herramientas de gestión. También se incorpora en algunos casos, pero también a raíz de la pandemia, ¿cómo se llama? Ha surgido lo que es el reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Que también es básico ahora por el tema de pandemia. Y como instrumento de gestión, básicamente las normas, las directivas, las leyes, ¿no? Que parten desde la Constitución, las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, resoluciones legislativas, los tratados, los decretos leyes, las ordenanzas municipales, regionales, los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones electorales, resoluciones jefaturales, etcétera, ¿no? Las directivas también, que son básicamente aprobadas a través de cualquiera de estas resoluciones, ¿no? ¿No? Entonces, básicamente, los documentos, herramientas, instrumentos de gestión se dividen en estos tres, ¿no? Documento de gestión, herramientas de gestión e instrumentos de gestión. Vamos a empezar con los documentos de gestión. ¿Qué es el reglamento? El reglamento de organización y funciones o manual de operaciones. El reglamento de organización y funciones es un instrumento técnico normativo de gestión
que determina la naturaleza, finalidad, competencia, estructura orgánica y relaciones de una entidad pública, las funciones y la composición de cada una de sus dependencias, las atribuciones, jerarquías de decisión y ámbito. O sea, el ROF básicamente se enfoca y establece cuáles son las funciones y competencias de las unidades orgánicas o dependencias de una entidad. Y siempre es así, es de una entidad. Es básicamente sobre sus unidades orgánicas de una entidad, ¿no? Normalmente, cuando quieren sancionar a alguien, Secretaría Técnica, tanto el órgano de control institucional como la Secretaría Técnica dicen, ha cumplido negligencia, el servidor público, de acuerdo a lo tipificado en la Ley de Servicio Civil 357, ha cometido la infracción de negligencia por no haber cumplido lo señalado en el reglamento de organización y funciones. Eso es un error, porque las funciones del personal no están establecidos en el ROF, como dice básicamente el concepto de ROF. Están las funciones y composición de cada una de sus dependencias, o sea, de la unidad orgánica, no del personal. Por eso es que servir ya a partir del año 2021, cuando la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos o el OSI quiere, determina una falta por no haber cumplido con lo que dice el reglamento de las instituciones, ya no se está considerando dicha falta, ¿no? En virtud que las funciones de una persona, de un servidor público, mejor dicho, no están señaladas en el reglamento de organización y funciones, están señaladas en lo que anteriormente era el manual de organización y funciones, que es SMOF, o actualmente en el manual de perfil de puestos. Son los únicos documentos de gestión en la cual se podría señalar que el servidor público ha cumplido negligencia en el cumplimiento de sus funciones señaladas en el MOF o en el MPP. Y como todos saben, el MOF no está vigente desde 2014, siempre y cuando haya habido un cambio de estructura orgánica de 2014 a la fecha, ¿no? Y a nivel municipal no existe ninguna municipalidad a la fecha que Servir haya señalado que cuentan con un manual de perfil de puesto. Actualmente en el estado existen solamente 8 en el gobierno central, de las cuales creo que 4 son OPDs. Entonces, hay que considerar siempre cuando la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios quieran sancionarlos y digan ha cometido negligencia por no cumplir lo que dice el artículo 30 y tantos del reglamento de las instituciones, eso está mal. Pueden apelarlo a Servir y Servir les va a dar la razón y le va a señalar que simplemente la tipificación no es correcta porque el ROF no determina funciones del servidor público, sino determina funciones de la unidad orgánica. Bueno, entonces esa fue una pequeña introducción, ¿no? Entonces, y a su vez el reglamento de organización y funciones contiene el organigrama, porque justamente establece la estructura orgánica, ¿no? Y del 2006, que fue que se aprobó los lineamientos para elaboración del ROF, en el año 2018 se aprueban los nuevos lineamientos de organización del Estado, ¿no? En la cual señala cuál es la nueva metodología de elaboración del ROF, las cuales señalan básicamente que esta es la identificación de brechas. Para poder establecer una estructura orgánica correcta, tenemos que identificar las brechas, es lo que básicamente se acuerdan en la sección número 2 habíamos visto. Entonces, eso es lo que dice el Decreto Supremo 054 de 2018. Me señala básicamente que tengo que identificar la brecha. Luego, posteriormente, se podía aprobar básicamente el ROF, siempre y cuando cada entidad identificaba la brecha anteriormente y llenaba el informe técnico, ¿no? Pero en el 2000, luego hay una modificación en el 2018 donde establece cuál es el nuevo esquema, el nuevo sistema de aprobación del ROF. Señala que debe pasar por la Secretaría de Gestión Pública cuando hay un cambio sustancial, como por ejemplo, si se va a generar una nueva unidad orgánica, etc. Acá básicamente les he mostrado los diferentes
la secuencia de hasta el último documento, norma que señala cómo se aprueba un ROF. Actualmente, para poder modificar, aprobar un ROF, tiene que pasar por Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Ellos tienen que dar el visto bueno si la propuesta de ROF que una entidad está planteando es correcta, ¿no? Permite cerrar alguna brecha. Pero también esa norma señala que si la modificación del ROF se debe por una adecuación normativa, entonces no es necesario que pase por Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, lo que señala la ley marco de la licencia de funcionamiento. Ellos señalan que el órgano, que el procedimiento de emisión de licencias es un procedimiento único. Anteriormente se manejaba que un área emitía la licencia y otro área veía el ICSE. No, ahora dice que es un procedimiento único y debe estar en una única área. Entonces, ese cambio normativo en poner en una sola área el tema de la licencia de funcionamiento y el ICSE no amerita una opinión de gestión pública porque es una adecuación normativa. Entonces, ese cambio se realiza de manera directa. Pero si en cambio yo quiero convertir imaginemos la sugerencia de fiscalización, convertirla en gerencia de fiscalización, tengo que sustentar por cuál es el motivo, qué brecha me va a permitir cerrar, qué necesidad va a permitirme cubrir, y eso Secretaría de Gestión Pública necesita validarlo, para que una vez que esté validado pase a consejo y lo aprueben, ¿no? Entonces esa es la, la diferencia y lo que se ha incorporado en lo que es la elaboración del ROF. Ya no es como antes que uno lo modificaba a criterio, ¿no? A ver, sí. Luego vamos a pasar con lo que es el mapa de procesos, el MAPRO, el TUPA y el TUSO. Ese es otro tema. En el anterior era a nivel de funciones, tema organizativo, ahora todo este tema básicamente de procesos. El mapa de procesos. El mapa de procesos no es otra cosa que el manual de procedimiento, el cual es un documento de gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial las operaciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos de cada órgano funcional de la entidad. O sea, en ese manual de procesos, de procedimientos, se va a describir lo que se realiza en cada unidad orgánica. Obviamente que previa estructuración de proceso nivel 0 y proceso nivel 1, 2, ¿no? Y para eso existe la norma técnica 001-2018 de Secretaría de Gestión Pública, norma técnica para la implementación de la gestión por proceso en las entidades de la administración pública. Esa norma me permite y me establece cómo se identifica y cómo se elabora un manual de procedimientos. Primero, identificando los procesos, clasificándolos por tipos, lo que son de procesos estratégicos, procesos core y procesos de soporte. Y estableciendo su nivel jerárquico, que es nivel proceso 0, nivel proceso 1 y el proceso 2, ¿no? Eso me va a permitir, básicamente, establecer mi manual de procedimientos, ¿no? Todo eso está básicamente ya en esta norma técnica para la implementación de la gestión por procesos. Si bien es cierto, después de prácticamente del 2002 al 2018, son 16 años que ha llevado, surja esta norma para poder estandarizar la implementación por procesos como parte de la modernización de la gestión pública. Aún todavía no está de carácter obligatorio y eso se evidencia en virtud de que a nivel presupuestal solamente existen los programas presupuestales donde se puede aplicar esto, ¿no? Sin embargo, a partir de 2023 ya es de carácter obligatorio la implementación de la gestión por procesos, ¿no? El mapa de proceso, lo que me estudié anteriormente con el ejemplo del Ministerio de Trabajo, ¿no?
donde básicamente el mapa de procesos es la identificación de los procesos estratégicos, core y de soporte, ¿no? El TUPA. El TUPA es el texto único de procedimientos administrativos. Es un documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos. Por ejemplo, ¿qué es un procedimiento TUPA? La licencia de conducir. Eso es un procedimiento TUPA, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del TUPA. Nos dice qué requisitos presentar, cuánto me cuesta la tasa. Básicamente se encuentra todo el detallado del flujo para poder obtener una licencia, ¿no? Cuando uno va a solicitar una licencia de conducir, sabe que primero hay que pasar por examen médico, luego examen de reglas y luego examen de manejo. Todo ese procedimiento está regulado en el TUPA y con una tasa para cada instancia, ¿no? Establece los formatos a llenar, en qué instancias se va a realizar, etc. También existe el TUSNE, que es el texto único de servicios no exclusivos, que es un documento complementario al TUPA, que regula los servicios con costos y plazos que la entidad brinda a la población y que no le han sido conferidos por mandato de ley. O sea, ¿qué enfoca el TUSNE? El TUSNE son todos aquellos procedimientos que no están asignados a una entidad específica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La elaboración de planos. Yo puedo establecer el procedimiento de elaboración de planos dentro del TUSNE, porque es un procedimiento no exclusivo de la entidad, porque cualquiera lo puede hacer, tanto público como privado, y lo incorpora básicamente en este TUSNE, que es el texto único, para competir con el privado sobre algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, en algunas municipalidades, en el tema de las ICSE, en el TUSNE se encuentra la elaboración de planos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, que personal de la municipalidad elabora los planos y lo firma, lo certifica y todo. Pero eso es una tasa diferente que está en el TUSNE, en otro documento de gestión aparte. Porque al no ser exclusivo, tiene que ir de todas maneras en el TUSNE. Y por ejemplo, y por eso la elaboración de planos cobra tanto, ¿no? Entonces, pero ya el administrador está seguro que ese plano elaborado por la propia institución no va a tener ningún problema de aprobación a la hora de solicitar la licencia de funcionamiento y su tratamiento del ICSE, ¿no? Entonces, para eso sirve. Otra cosa que también sirve, por ejemplo, para alquiler de algún local que se tenga, ¿no? Por ejemplo, se tiene en algunas municipalidades que ellos cuentan con sus palacios de la juventud, donde tienen zonas de danza, de baile. Entonces, el alquiler de esos espacios hacia los administrados se regulan y se registran en el TUSNE, ¿no? En el TUSNE, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque son servicios no exclusivos, pues hasta un privado lo puede brindar. En cambio, el TUPA solamente se refiere a procedimientos de exclusividad de la entidad. Por eso se llama TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos, ¿no? Una Ahora, consulta, sí, disculpe, dime. una consulta. El TUSNE directamente, todos las áreas que tiene una municipalidad lo administra a través del TUSNE ya con los precios fijos, o son precios modificables, o ya está cada año se arma una lista de precios en ese tema. Claro, Los exactamente. Lo que pasa estados, es que, el lo que, tema pasa de... es que la ventaja del TUSNE es que son a precios de mercado, ¿no? O sea, básicamente, a diferencia del TUPA, que al final tú sabes que te lo tiene que probártelo el SAT, ¿no? Y que los costos no puedes, tienen que ser justos. En el tema del TUSNE, básicamente son precios de mercado. Si bien es cierto, tú estableces igualito, elaboras tu tabla ASME, estableces los insumos que vas a incorporar, tienes la ventaja que también puedes establecer los costos a nivel comparativo del mercado. Si tú haces tu comparativo de mercado y verificas que ese precio de mercado es muy bajo comparado con el que tú ofreces, entonces tiene dos opciones: o lo incorporas a tu TUSNE o no lo incorporas. Pero si es por debajo, obviamente que te conviene incorporarlo y es una fuente de ingreso más.
En el caso de los alquileres, por ejemplo, de un espacio en una municipalidad, básicamente se maneja por el costo del mercado. O sea, no es que no es que es un precio fijo, tú lo puedes modificar, por eso es el TUSNE. Y la ventaja del TUSNE es que no necesitas aprobación más que solamente por parte de la entidad, ¿no? Y que básicamente el que lo aprueba es administración a través de una resolución gerencial, cosa diferente que es el TUPA, ¿no? Entonces, es modificable, esa es la ventaja del TUSNE. Y es para competir con los servicios no exclusivos, con los privados, ¿no? Esa es la ventaja del TUSNE. Y como señala, es un complemento al TUPA. Tú lo puedes hacer como complemento con servicios como elaboración de planos, o que complementan al TUPA, o como servicios básicamente de alquileres de locales que no tienen que ver con no complementan al TUPA, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del TUSNE, y son muy pocas entidades que tienen un TUSNE aprobado, o mejor dicho, utilizan el TUSNE, pero deberían hacerlo, ¿no? Porque es una forma de competir con el privado, ¿no? Por eso que la elaboración de ese TUSNE es básicamente la misma forma de elaborar el TUPA, a nivel de costos, ¿no? Identificar las mismas actividades, etcétera, ¿no? Con las mismas tablas ASME. La diferencia es que tú evalúas a través de precios de mercado si te conviene implementarlo o no. Si no, no lo implementas. Y si es para un tema de alquiler, de todas maneras, lo manejas a precio de mercado, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ya, bueno, continúo. Luego viene el manual de perfil de puestos, el cuadro de asignación de personal, provisional y el manual de clasificado de cargos. Esto básicamente están dirigidos al tema de los recursos humanos, ¿no? El personal. Entonces, el manual de perfil de puestos, de ahora en adelante, MVP es el documento normativo de gestión que contiene de manera estructurada y detallada toda la información correspondiente a los perfiles de puestos de una entidad, ¿no? Ese es el manual de perfil de puestos. Entonces, este documento sí es el documento en el cual cuando quieren sancionar a un servidor público por negligencia en cumplimiento de sus funciones, tienen que recurrir a este documento de gestión, señalar como infracción a este documento de gestión, o en su defecto al MOF, si en caso la entidad aún tiene un MOF vigente, ¿no? Cosa que es difícil porque muchas entidades, sobre todo a nivel municipal, han cambiado su estructura orgánica de 2014 a la fecha. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente. Básicamente, cuando alguien lo sancionan o lo quieren sancionar o señalan que ha incumplido, siempre señalan la función del ROF. Pero eso es un error ya servir en la mayoría de informes técnicos que emiten sobre la tipificación de la falta. Señalan que no se debe señalar el tema de negligencia por incumplimiento en una función establecida en el ROF, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente porque a veces uno se deja sancionar y no apela, ¿no? O a veces el secretario técnico no tiene conocimiento sobre esa tipificación, no tipifica bien la falta, la infracción, simplemente copia lo que señala los informes de control y trata de sancionar en virtud de lo que dice el informe de OSI, ¿no? Cuando no necesariamente es lo correcto. Y eso normalmente ocurre y al final terminan siendo sancionados y hasta abriéndoles procesos civiles o penales a muchos servidores públicos sin necesidad de que exista una falta o un delito en sí, ¿no? Por eso siempre hay que, para poder cualquier informe de control, poder revertirlo, es importante siempre pedir la opinión del ente rector, que es el que al final es el que va a señalar que lo que señala el órgano de control es incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, esta elaboración del manual de perfil de puestos, desde que el 2013 se emitió la primera guía, luego 2015, 2016, a la fecha, ha sufrido diferentes modificaciones, ¿no? Anteriormente se elaboraba el mapeo de puestos para identificar cuántos puestos existen en la entidad y luego se elaboraba el mapeo de procesos. Y con el cruce de esos dos documentos se podía determinar la dotación de puestos. Y con la cantidad de dotación de puestos se podía, y esos mapeos de puestos y mapeo de procesos se podía identificar
los perfiles de puesto de cada entidad. Ahora se ha resumido eso y ya no se elabora mapeo de proceso, ¿no? Ahora se va directo. Ahora, a nivel de servir, a nivel municipal no existe ninguna municipalidad que haya implementado este manual de perfil de puestos, ¿no? Por eso es que actualmente ahora me imagino que muchas municipalidades y gobiernos regionales que van a asumir gestión están sufriendo con el tema de si cumplen o no cumplen con el perfil los funcionarios que van a designar. Lo primero que tienen que ver en la entidad es si el MOF está vigente. Obviamente que el último MOF aprobado en muchas entidades, muchas municipalidades y gobiernos regionales son hasta el 2014. De 2014 para adelante que salió la norma de servir no hay una aprobación de MOF. Si de esa fecha, 2014, a la fecha actual, esa entidad a la cual van a ingresar o van a proponer ser funcionarios ha modificado el ROF, entonces el MOF ya no es vigente. Luego, entonces verifican si cuentan con manual de perfil de puesto que esté validado por Servir. Para eso ingresan a la página de Servir y se encuentran y van a verificar cuáles son qué entidades tienen básicamente aprobado su manual de perfil de puesto y van a dar cuenta que a nivel municipal no hay ninguna, a nivel regional tampoco. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no podrían ni siquiera guiarse a través de ninguno de esos dos documentos para poder ver si el funcionario que van a proponer cumple. Entonces, ¿qué es lo que le queda? El clasificador de cargos. Entonces, para eso, cuando salió la norma de idoneidad en la ley y luego el reglamento este año, establecía básicamente los requisitos mínimos que deberían cumplir tanto a nivel nacional, regional y local, la alta dirección, y en el caso del gobierno nacional, los directores, ¿no? Directores generales, mejor dicho, no directores generales, a nivel regional, los directores regionales o gerentes regionales, y a nivel municipal, los gerentes, ¿no? Que es el segundo nivel organizacional que establece la ley, ¿no? Entonces, ellos deberían tener unos requisitos mínimos, y si se dan cuenta, son niveles generales, ¿no? Que establecen básicamente 4 años de experiencia en públicos y privados, con 1 año de experiencia en público, pero no te especifica en qué, porque son requisitos generales. Entonces, eso es lo que establece la norma de idoneidad para los gerentes. A nivel de subgerentes o directores simples o de subgerentes simples a nivel regional, no existen requisitos, ¿no? Salvo que esa entidad cuente con un manual de clasificado de cargos, que no es otra cosa que un documento de gestión institucional que contiene la estructura clasificada y ordenada de los cargos que requiere cada programa nacional de empleabilidad para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Bueno, esto básicamente es lo que señala la norma, pues, ¿no? Pero es donde están los cargos del personal con el que cuenta la entidad, ¿no? Y que se encuentran dentro del CAP, en el CAP provisional, ¿no? El cuadro de puestos de la entidad. Entonces, hay que tener bien claro ese tema, ¿no? A ver, creo que hay una pregunta así, justamente como había mencionado y respondiendo a tu pregunta, a los sugerentes no establecen nada, porque básicamente el tema de requisitos de la norma de idoneidad están para cargos que tienen que ver con planificación, supervisión, que son las funciones que están en los gerentes. Por eso la norma de idoneidad lo señala bien claro, ¿no? El reglamento lo señala bien claro, dice gerentes. Es más, en la página de Servir hay un compendio de preguntas y respuestas en la cual establece bien claro, a nivel de sus gerentes no establecen requisitos mínimos. Claro, para los sugerentes no existe ahorita ninguna norma legal, solamente como digo es a nivel de gerentes. Supuestamente, si cada entidad tuviera su manual de perfil de puesto elaborado, allí debería estar el tema de los requisitos mínimos de un subgerente, ¿no? Salvo que sea algunos que por ley establecen, ¿no? Que por ejemplo el subgerente de contabilidad obviamente tiene un contador colegiado, ¿no? Entonces ese es el único caso del subgerente que sí exige un requisito mínimo adicional, ¿no?
¿no? O en el sugerente de gestión de riesgo de desastre, que al menos tenga su certificado del CNPRET, ¿no? Es lo único que te pide. Entonces, pero después no hay otro requisito más para el sugerente. O sea, son cargos de confianza porque son los operativos. En cambio, a nivel gerente sí. Claro, o sea, exactamente, así es, así es. Como sugerente sí, como gerente no, porque para gerente te están pidiendo, como el gerente es el que planifica las acciones, por ejemplo, en este caso de seguridad, él sí tiene que cumplir un requisito mínimo, que es lo que ha establecido básicamente esta norma de idoneidad, ¿no? Que te pone inclusive desde título profesional o técnico, te dice. O sea, ni siquiera te lo están diciendo que tengas que ser que dejes de lado un técnico, ¿no? O sea, te lo dice así, si es un título profesional o técnico, que sea, que esté, en algunos casos te pone bachiller. En el caso de las municipalidades tipo A0, que son las municipalidades de Lima Metropolitana, te pone esa condición, que sea bachiller, hasta bachiller te pone, ¿no? En otras municipalidades que son de menores, tipo A1, A2 o B o B1, consideran, ahí cambian las experiencias. Si bien cierto, en Lima te ponen 4 años, 2 años, un año, en provincia te ponen 2 años, un año, o sea, cambia por el tipo de municipalidad. Yo les voy a alcanzar también, teniendo esta clase, la norma que señala eso y inclusive el link de servir en la cual establece cómo se debe determinar, pues, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se cometen muchos errores en decir, no, no, todos hay que cumplir, pero no, primero tienes que leer la norma. La norma te dice, tienes que basarte en tu perfil de puesto. Si no tienes tu manual de perfil de puesto, tu clasificado de cargo. Lo dice bien claro la norma en sus disposiciones finales, ¿no? Ahora, si no tienes ninguno de los dos, solamente te guías por la norma de idoneidad. Y la norma de idoneidad solamente te alcanza hasta el nivel de gerentes. A nivel de sugerentes no te deja libre hasta que tú puedas elaborar tu documento de gestión, que es tu manual de perfil de puesto o tu manual de clasificado de cargo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, supuestamente cuando salió esta norma en mayo, el reglamento salió en mayo de este año, supuestamente las entidades tenían todo este año para implementar su manual de clasificado de cargos con los requisitos mínimos basados en la norma de la unidad. Algunas municipalidades de Lima Metropolitana mantuvieron a nivel de gerentes lo que decía la norma de unidad, no se complicaron en el clasificado de cargos y a nivel de sus gerentes lo dejaron libre sin determinar algún requisito académico mayor, ¿no? Igual en el tema de la experiencia, ¿no? Por eso la norma es clara en el tema, ¿no? Y la OSI, el órgano de control, ya ha aprendido, porque cuando recién salió esta norma, la OSI comenzó a verificar en todas las municipalidades, en todos los gobiernos regionales, en todo el gobierno nacional, identificar si cumplían con esta norma los directores generales, los ministros, los gerentes, los subgerentes. Y al final, en su primera instancia, ¿qué es lo que hicieron? Cometieron el error de evaluarlo y compararlo con el MOF. Muchas entidades, si tenían un buen sugerente de recursos humanos o un buen administrador que conocía el tema, inmediatamente respondían y decían, no, ¿por qué me estás comparando con un MOF que no está vigente? Y de acuerdo a la norma, al reglamento establece que tienen que ser documentos de gestión vigentes, como es el MOF, si que estaba vigente, o el MPP, que no existe a nivel local ni a nivel regional, mejor dicho, a nivel municipal, a nivel regional. Entonces, por lo tanto, tú no me puedes obligar a que yo retire un sugerente, ¿no? Y tampoco me vas a pedir que yo exija mayor requisitos que dice el reglamento de la norma de idoneidad a un funcionario cuando el MOF ya no está vigente y la entidad no cuenta con manual de perfil de puestos. Entonces, el órgano de control chocó de manera fuerte con muchas entidades que sí le señalaron, oye, tú estás cometiendo un error al establecer estas cosas, ¿no? Es más, en algunos casos llegaron a convertirse en denuncias penales este tipo de situaciones por una mala interpretación del mismo órgano de control, que finalmente terminaron en archivamiento, ¿no? O mejor dicho, no formalización de denuncia porque no procedía, ¿no? Y me imagino que muchas entidades hasta la fecha tendrán eso, pero como se mencionó, es por un error de no leer lo que dice la norma, ¿no? La norma es clara
y es contundente. Entonces, no hay por qué complicarse. Por eso que daba también la norma que actualicen su manual de clasificado de cargos, el cual debieron haberlo hecho. Y si no lo hacían, ahí sí sancionaban a los recursos humanos, porque ahora el responsable de todo es el recursos humanos, ¿no? Si designa mal a una persona, es el recurso humano por error de él. Bueno, acuérdense que antes normalmente primero se designaba el secretario general, el gerente municipal, ahí venían los gerentes, ¿no? Pero ahora tienen que designar al recursos humanos también para que él valide que el perfil cumple, pues, ¿no? Si bien es cierto, no necesita ningún documento, simplemente con un memo señale que todos cumplen, ¿no? Para conocimiento, es lo que señala también la norma, ¿no? Y todo eso se los voy a pasar terminando también la clase para que tengan la norma, lo que dice servir y cómo se puede solucionar eso, ¿no? Para que no se compliquen cuando el órgano de control quiera decir, oye, no cumple este personal, o alguien diga, no, tú no cumples con este requisito, etcétera, ¿no? Bueno, eso con respecto al manual de perfil de puestos, ¿no? Bueno, luego viene el CAP provisional, que es un documento de gestión institucional de carácter temporal, justamente por eso se llama provisional. Como todavía no se elabora ni se tiene el perfil de puestos completo, es por eso que existe el CAP provisional, mientras se pueda aprobar un manual de perfil de puestos. Entonces, el CAP provisional generalmente se aprueba en dos circunstancias. Una, cuando modificas el ROF, actualizas tu CAP provisional. No, a ver, el MOF no, el MOF ya no se formula. El MOF de 2014 ya desapareció, lo que se formula es el manual de perfil de puesto. Y no hay un plazo, para poder formular ese documento desde que un alcalde asume una gestión, ¿no? Porque hay diversos factores, tienes que hacer un mapeo de puestos, identificar las actividades por proceso, justamente lo que venimos haciendo desde un comienzo, ¿no? Establecer tus procesos, identificar tus procesos, qué perfil necesitas para las actividades de cada proceso, cómo identificas la cantidad de personas, la dotación de puestos, o sea, tú puedes elaborar un plan de 2 años para elaborar tu manual de perfil de puestos, como puedes elaborar de 6 meses, cosa que es imposible que lo hagas, te complicarías tú mismo, o un plan de 3 años, ¿no? Para poder aprobar tu manual de perfil de puestos, ¿no? O sea, ese es el tema, claro, ¿no? No hay un plazo determinado. Ahora, el manual de clasificado de cargos, sí. Ese sí podrías, ni bien ingresando, es mucho más sencillo de aprobar. Eso sí podrías hacerlo básicamente en un plazo de 3 meses, ¿no? Y con eso estarías tranquilo funcionando en toda la gestión mientras elaboras el manual de perfil de puestos, ¿no? Eso sí es mucho más rápido y sencillo porque solamente copiarías lo que dice la norma de idoneidad a nivel de gerentes, el gerente municipal de alta dirección, y a nivel, ya hacia abajo, sugerentes, le pones lo mínimo, pues, ¿no? Lo que normalmente decía la ley marco, la carrera administrativa, ¿no? Y así vas bajando, porque es a nivel básicamente genérico, ¿no? General, no es nada específico, ni siquiera tienes que decir el cargo del gerente de desarrollo económico, el gerente de liceo, no, es la tipología, gerentes, ¿no? Subgerentes, es general, ese es el manual de clasificado de cargos, ¿no? Entonces, eso sí se podría aprobar porque no tienes que ser específico, simplemente general, ¿no? Todos los sugerentes que tengan, por ejemplo, ¿no? Que su requisito académico sea, puedes ponerle técnico, ¿no? Y eso va, porque como la norma de idoneidad no te regula los requisitos mínimos para el sugerente, solo hasta el gerente, al sugerente le puedes poner estudios técnicos o estudios universitarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en tu clasificado de cargos, y eso es válido porque eso está dentro de la ley marco de la carrera administrativa. Y eso sí podrías hacerlo en tus 3 meses sin ningún problema, mientras tu manual de perfil opuesto lo puedes establecer en un cronograma de 3 años, 2 años, como quieran. No hay un plazo para poder elaborarlo, ¿no? Mira, desde 2012 que salió esta norma, a la fecha solamente a nivel gobierno central existen 8 entidades que tienen manual de perfil de puestos. Ahora imagínate que tú pretendas en 4 años cumplir lo que en todo el estado no se ha hecho en 10 años. Bueno,
como reto sería lo ideal, ¿no? Y tranquilamente en 2 años lo implemente sería la primera municipalidad, y sería, si es que es si es una municipalidad o en la región, sí, sería la primera, ¿no? Pero como te digo, no hay un plazo, ¿no? Pero el clasificado de cargos sí lo podrías establecer, porque eso sí tienes de manera obligada en los 3 primeros meses. Y como te digo, la ventaja es que podrías copiar lo mismo que dice la norma de unidad a nivel de alta dirección hasta los gerentes, que es general, y a nivel de sugerentes después establecer estudios universitarios o estudios técnicos, como quieras, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tengas, ¿no? Esa es la ventaja del manual de clasificado de cargos. Y con eso ya tienes, por ejemplo, al órgano de control ya no lo tienes encima, fastidiándote ni señalándote nada, porque ellos, como te menciono, no existe una norma para establecer requisitos mínimos para los sugerentes, ¿no? Y en tu manual clasificado de cargos colocas lo mínimo que dice la norma y listo, solucionado el problema, ¿no? No te complicas y estás de acuerdo a la norma y no vas a tener problemas ni con OSI ni con nadie, ¿no? Y como te mencionaba antes, el CAP provisional generalmente se aprueba cuando hay un cambio de estructura o cuando hay una necesidad de incrementar plazas por un tema de sentencias judiciales, o mejor dicho, de incorporar por temas de sentencias judiciales o por alguna fusión, etcétera, ¿no? Se aprueba el CAP provisional, ¿no? Y básicamente el 2021 salió el último manual, o sea, la última guía para elaboración del manual de clasificado de cargos y el cuadro para asignación de personal, ¿no? Con resolución de presidencia ejecutiva 150-2021. Esa es la última guía en la cual te dicen cómo puedes cómo puedes elaborar un manual de clasificado de cargos y un cuadro de asignación de personal provisional, CAP, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos documentos de gestión. Por eso cuando uno entra a una gestión nueva, como es el caso que va a ser en enero, tienes que ver que cuentes con toda esta documentación, tienes que ver cuáles están actualizados y cuáles no, y empezar a establecer un plan de actualización, ¿no? Porque el no hacerlo también amerita una sanción. Ahí sí se hubiera cometido una negligencia. Entonces, ese es lo que también es lo primero que tiene que hacerse cuando se ingrese. Pero como te digo, a nivel de manual de perfil de puestos, no te desesperes en un plazo allí, porque ahí no hay un plazo determinado. Pero tu clasificado de cargos sí es de manera inmediata hacerlo, ¿no? Y de manera general, como te digo, no tienes que señalar ni especificar puestos, simplemente, mejor dicho, cargos de gerente de desarrollo económico, gerente de desarrollo social, gerente de seguridad ciudadana, no. Los gerentes, todos tienen que ser, como dice la norma de unidad, para todos los gerentes, que el requisito mínimo título, profesional o técnico, eso es lo que dice la norma, ¿no? Así lo colocas tal igual. Experiencia te dicen 4 años y colocas tal igual. Experiencia específica 2 años en gestión pública, la consideras igual. O sea, lo mismo lo copias. Y a nivel de sugerentes le pones menor requisito, si es que lo quieres así o si no lo pones igual. Ahora, también si tú quieres elevar también tu clasificado de cargos, también es tu tema, pero es problema hacerlo eso porque tu perfil de puesto te va a salir demasiado elevado y solito te vas a complicar, ¿no? Luego, el otro instrumento de gestión documento de gestión, perdón, que tienen que tenerlo presente en toda entidad, cuando uno asume o ingrese, es tu reglamento interno del trabajo, ¿no? Si bien es cierto, el reglamento interno de trabajo establece normas de comportamiento dentro de las políticas de organización con sujeción a las normas laborales vigentes, que determinan derechos y obligaciones tanto para el empleador como para los trabajadores. Esta norma está desde el año 91, o sea, desde el año 91 a la fecha sigue el mismo decreto que ha establecido que toda entidad tiene que tener un reglamento interno de trabajo. Y eso sigue vigente. Básicamente, cuando uno ingresa a una gestión nueva, lo primero que se aprueba es el RIT, que es el reglamento interno de trabajo, pero para el consejo, para los regidores. Pero también debería hacerse para todos los servidores públicos que están básicamente nombrados, ¿no? Y el Reglamento Interno de Salud y Seguridad en el Trabajo, que es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo que prevé una cultura de prevención de riesgos, o sea, prevención de riesgos laborales, me refiero, ¿no? Y básicamente se basa
en la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que su reglamento salió en el 2012. Entonces, estos dos reglamentos también forman parte de los documentos de gestión que toda entidad debe tener, ¿no? Toda entidad debe estar siempre, implementar eso al ingresar. Por eso es que estos documentos que he señalado como documentos principales de gestión son los que cuando ingresan a una gestión nueva, verifiquen que estén vigentes, ¿no? Verifiquen que hay que actualizarlos si es necesario. Pero siempre siguiendo los lineamientos y en lo que señala la norma que yo estoy acompañando a cada uno de estos documentos, ¿no? Obviamente que de repente, quién sabe, en enero, en diciembre saquen alguna norma que se actualice, pero ya básicamente ya tienen identificado qué documentos de gestión se deben aprobar, ¿no? Hasta aquí no hay ninguna pregunta con el tema de documentos de gestión. Ya, ok, entonces continuamos. Ahora pasamos a lo que son las herramientas de gestión. Básicamente, las herramientas de gestión básicamente son los planes, ¿no? Los planes que existen en cada, que son las herramientas e instrumentos que nos van a permitir llevar la gestión correctamente, o sea, la parte operativa, ¿no? Todo lo demás son documentos de organización, de establecer perfiles, de todo lo que me permite cómo se compone la entidad, ¿no? Y ahora estos documentos, estas herramientas son las que nos van a decir cómo deben funcionar, cómo va a operar, mejor dicho, la entidad. Entonces, como primero está el PDN, que es el Plan de Desarrollo Nacional, que es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de gobierno. O sea, en realidad cada gobierno que ingresa con su propio plan de gobierno, que debe estar alineados a las políticas públicas, tal como dice el jurado. Y con los lineamientos estratégicos que le va a permitir cumplir con ese plan de gobierno presentado, ¿no? Ahora, existe un plan de desarrollo nacional al 2050, que fue aprobado el 28 de julio de este año, mediante el decreto supremo, en la cual está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, como quieran llamarlo, que son los a nivel internacional, ¿no? Ese es el Plan de Desarrollo Nacional o Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de 2050, que es lo que rige todo el Estado, lo que nos rige a todos, todas las entidades públicas, desde el gobierno local, regional, central, poder legislativo, poder judicial, todos se basan en cumplir lo señalado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de 2050. ¿No? Obviamente que ese Plan de Desarrollo Nacional 2050 para ir bajando, o sea, territorialmente o de nivel, viene el siguiente plan, que es el Plan de Desarrollo Concertado, que básicamente son elaborados por los gobiernos regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, ¿no? Si bien es cierto, en 2021 salió una guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado, que es que establece cómo se debe elaborar ese plan de desarrollo concertado de manera detallada y específica. Actualmente existe un proyecto de guía para el plan de desarrollo local concertado a nivel provincial. O sea, la antigua guía de plan de desarrollo local concertado, si bien es cierto, ha servido para cumplir inclusive una meta del plan de incentivos, ahora están elaborando una guía nueva, así como se han elaborado para el tema regional, están elaborando para el tema local. Mientras se apruebe, se sigue utilizando la guía anterior. Entonces, eso es lo que básicamente también es una herramienta que tenemos que ver cuando, por ejemplo, en enero, los que vayan a un gobierno regional o que vayan a un gobierno local, tienen que ver si se encuentra actualizado o cuándo vence para evaluarlo y continuar con su actualización, que son anuales. A nivel de gobierno nacional, obviamente que tiene que verificarse si el plan ¿cómo se dice? Sus planes institucionales o sus planes estratégicos están alineados a planes de desarrollo nacional y si realizan su evaluación anualmente, porque ellos sí están sus planes sí están a través del PCN están mucho más cerca del plan estratégico de desarrollo nacional
que un gobierno regional y local. Entonces, esta es una herramienta que también cuando ingresan a la gestión, así sea continuar una gestión o en gestión nueva, etcétera, tienen que tener presente, ¿no? Y verificar y actualizarlo y evaluarlo, porque no hacerlo también amerita una sanción. El PSEM, que es el plan estratégico sectorial o multisectorial, ¿no? Que es el documento elaborado por los ministerios del Poder Ejecutivo para cada sector bajo su rectoría. Este documento presenta la estrategia de desarrollo del sector para lograr los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, justamente lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Y la política general de gobierno, ¿no? El PSEN se elabora en un periodo de cada 5 años, igual que el Plan de Desarrollo concertado, ¿no? Y ambos ambos planes están alineados con el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional. Ahora, si se dan cuenta, abajo están todos los PSEN de cada sector. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, el sector salud, el sector de relaciones exteriores, del sector educación, del sector economía y finanzas, del sector cultura, del sector comercio exterior y turismo, de la presidencia del Consejo de Ministros, del sector de energía y minas, del sector justicia y derechos humanos, del sector interior, del sector ambiental, del sector producción, del sector agricultura, etcétera, ¿no? Están básicamente todos, el sector transporte, todos están. Entonces, este es lo que, si bien es cierto, el Plan de Desarrollo Nacional, Estrategia de Desarrollo Nacional a 2050 va el gorro a lo que se quiere llegar. Hacia abajo viene el PSEN, que es de los ministerios, que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual. De ahí viene el Plan de Desarrollo Regional Concertado, que es a nivel regional, y el Plan de Desarrollo Local Concertado, que es a nivel local. Entonces, esos son instrumentos que dependiendo de a qué entidad pertenezca uno, de qué nivel de gobierno, tiene que actualizarse y verificar que está actualizado y evaluado correctamente, o si se encuentra alineado a nivel estratégico con lo operativo, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Luego, igual, del mismo modo viene lo que es el plan estratégico institucional y el plan estratégico de gobierno electrónico. Los dos tienen que estar alineados, o básicamente eh, cumplen la misma función, o están inmersos el uno en el otro, ¿no? El plan estratégico es un documento en el que se incluyen los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad pública, es decir, aquellos que orientan el quehacer institucional. Estos componentes estarán alineados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y serán definidos por un periodo de cada 4 años. Entonces, siguiendo la secuencia, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que está en 2050, si fuera un ministerio sería el PSEN a 5 años. Luego viene el Plan Estratégico, que son a 4 años, ¿no? El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico también son a 4 años. Y de ahí vienen los planes operativos institucionales que son anuales. Esa es la secuencia, ¿no? A nivel de gobierno local, es el plan regional, es el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Que también debe ser alineado a ese plan, ¿no? O sea, ese plan estratégico igualito, debe ser cada 4 años y alineado a ese plan de desarrollo regional concertado, igual en el tema local. Para eso existe la guía para el planeamiento institucional, ¿no? Que fue aprobado por resolución del presidente del Consejo Directivo en el 2019, ¿no? Con resolución 016 del CEPLAN. Entonces, ahí básicamente establece como los lineamientos para elaborar este plan estratégico, ¿no? Alineado hacia arriba, hacia los planes nacionales e internacionales y hacia abajo hasta el plan operativo, ¿no? El plan estratégico de gobierno electrónico igual, ¿no? Busca promover la investigación, desarrollo de la implementación de las tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital y datos, etcétera, ¿no? También promueve la formación y capacitación en materia de gobierno digital. Por ejemplo, un tema de este plan de gobierno electrónico formaba parte el teletrabajo. El sector trabajo a través del ministerio creó en el 2012 lo que era el teletrabajo como parte de su estrategia o parte de su plan estratégico de gobierno electrónico, ¿no? Que facilitaba ver qué actividades o qué procedimientos de cualquier entidad pública podían realizarse a través del teletrabajo.
teniendo en conocimiento que muchas empresas privadas realizan servicios de un país a otro. Por ejemplo, ¿no? El tema de los call centers, que viene desde muchos años atrás, que por ejemplo, existen call centers aquí en el Perú que se encargan de brindar servicios a España. Por ejemplo, ese es un teletrabajo. Entonces, todo eso se empezó a regular desde el año 2012. Si bien es cierto, con la pandemia se formalizó y se dio cuenta que se tuvo que implementar de manera inmediata, pero se le llamó trabajo remoto, que es una forma de teletrabajo, ¿no? Entonces, el gran problema del teletrabajo es que quisieron regularlo como si fuera el trabajo físico, ¿no? Mientras que el trabajo físico se basa en tres componentes: el proceso, porque es un proceso físico en sí, las personas que están presentes están, básicamente, y la infraestructura o local, o sea, el espacio donde van a funcionar. Entonces, eso radica básicamente el trabajo presencial, ¿no? Pero en el teletrabajo no, porque no, primero, no necesitas, primero que está fuera del espacio físico de la empresa. Segundo, que la tecnología es un componente que se adiciona al trabajo, ¿no? Cosa que en el trabajo presencial no. Sí, porque tú utilizas la tecnología para poder desarrollar. Y la tecnología cambia 6 meses, por lo tanto no podías regular de la misma manera el trabajo presencial que el trabajo remoto o teletrabajo. No podías hacer control de plazo, de tiempo, no podría haber temas de salud y seguridad en el trabajo porque no estás en el trabajo, en el espacio físico que es competente la entidad. Entonces, por esas razones y esos dilemas es que el teletrabajo del 2012 se truncó. Recién en 2017 salió, y qué es lo que sirvió de base para que en la pandemia se pueda recoger. Y básicamente es porque se tomaron experiencias argentinas y chilenas y de Costa Rica sobre los avances del teletrabajo, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo el plan estratégico institucional se mezcla con el plan estratégico de gobierno electrónico y se comienza a sistematizar y a digitalizar servicios. Por eso es que en el año 2017 la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, incluye ya los expedientes electrónicos, ¿no? Entonces, esa es ¿cómo se dice? Uno de los frutos de esta implementación del plan estratégico de gobierno electrónico a nivel del Estado, ¿no? Y eso también hay que verificar en una entidad si tiene su propio plan estratégico de gobierno electrónico, porque también es sancionable. Luego viene el plan operativo institucional y el PIA. Esto es lo que más fácil se verifica porque obviamente todos los años aprobamos un presupuesto y el PIA, ¿no? Entonces esto es lo que generalmente lo tenemos a la mano. Es rápido y así de manera rápida podemos identificarlo, ¿no? Ahora, ¿qué es el plan operativo institucional? Es un instrumento de gestión a corto plazo donde se definen las actividades que se llevarán a cabo en periodos de un año. Siempre es un año. Para el logro de objetivos institucionales, esto lo hace un proceso integrador y de trabajo colectivo que a partir de consensos respecto de acciones, metas e indicadores permiten alinear y ordenar el trabajo institucional. O sea, básicamente nos permite lograr los objetivos institucionales que se encuentran en el plan estratégico institucional, que están alineados a una acción estratégica, que están en el plan de desarrollo concertado, que están alineados a un objetivo estratégico que está imaginemos si es que está en el Plan Nacional de Desarrollo Nacional. Si fuera un gobierno local, un plan de desarrollo regional concertado si fuera en un gobierno regional, o en el PCN si fuera en un gobierno central, ¿no? Entonces, ese es el tema del POI, ¿no? Se alinean a nivel de objetivo, lo que habíamos visto en el tema del primer pilar de la política de modernización. Y el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura de la entidad pública, es aprobado por el respectivo titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. O sea, básicamente, todas las entidades, a la hora de elaborar su PIA, se siguen bajo los lineamientos y las directrices señaladas en la Ley Anual de Presupuesto Público de cada año fiscal. El plan operativo, sus lineamientos como elaboración también se encuentra en la guía para el planeamiento institucional, donde está alineado los tres
los tres niveles de planes, ¿no? Estratégico y operativo. Y en el estratégico, el plan estratégico institucional y el plan de desarrollo concertado, si es regional o local, o PCN si es gobierno central, ¿no? En cambio, en el tema del presupuesto es anualmente, sale supuestamente en este fines de noviembre, si no es mañana, hoy se está deliberando el presupuesto público para el 2023. Una vez que se apruebe, ya sale la ley anual del presupuesto público 2023, que va a ser la guía para poder aprobar el PIA en diciembre de este año, ¿no? Acá básicamente estoy poniendo la directiva de programación multianual de presupuesto y formación presupuestaria del 2022 que salió el año pasado para su programación. Entonces, cuando se apruebe la ley, saldrá para el 2023 el próximo año, ¿no? Este es en lo que es referente al POI y PIA, ¿no? Que son básicamente de manera anual y que es lo que básicamente vemos cuando entramos. Lo primero que debemos saber cuánto es mi presupuesto, qué dice mi POI, o sea, es lo que generalmente tenemos así en el día a día. Luego viene el PAP, presupuesto analítico de personal, la memoria anual y el plan multianual de inversión. El PAP es el documento de gestión institucional en el que se considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y eventual, en función de la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de las metas de los programas, actividades y proyectos previamente definidos en la estructura programática, teniendo en cuenta que el CAP provisional es lo dispuesto por las normas de autoridad vigente. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene el PAP, es el presupuesto analítico del personal, es lo que el presupuesto yo estoy destinado al pago del personal, sea personal de los diferentes regímenes laborales, 276, 728, CAS, el personal de confianza, todo lo que tenga que estar establecido y que se encuentre en el CAP provisional. Todas las plazas del CAP tienen que se encuentren en el PAP, en el presupuesto analítico personal. Y en el año 2021, para ser más exacto, el 30 de junio, se aprobaron los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico del personal, el PAP, en todas las entidades del Estado. Todo eso ya en base a la nueva normatividad referente a la gestión de los recursos humanos, ¿no? Las normas presupuestales enfocándose siempre en el presupuesto por resultados, ¿no? ¿No? Como parte de la política de modernización. Entonces, eso fue lo que básicamente se establece el PAP, ¿no? Todos los cambios de CAP y acomodos de CAP provisional, todo se realizan sin sobrepasar lo que es el monto, el valor del PAP, ¿no? Bueno, luego la programación multianual de inversiones, el PMI, básicamente tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mientras la elaboración y selección de una cartera de inversiones. Básicamente son para el cierre de brecha. Entonces, básicamente cuando todo lo que son proyectos, ¿no? Proyectos de inversión, etcétera, ¿no? Igual, etcétera, ¿no? Entonces, y para eso se aprobó una guía gráfica del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones en este año, ¿no? En septiembre, propiamente dicho, que básicamente es una guía general en la cual señala cómo se debe realizar la programación multianual de inversiones bajo el nuevo enfoque del presupuesto por resultados, ¿no? Y qué es lo que cuando se ingrese, los que van a ingresar a gestión nueva, los que van a asumir cargos nuevos, deben siempre estar, sobre todo las áreas en las cuales son unidades formuladoras o unidades ejecutoras, ¿no? Así también como el OPMI de cada entidad. Es lo primero que deben verificar al momento de asumir un cargo o de ingresar a una entidad. Y la memoria anual, que es otra cosa, que es como un informe anual, ¿no? Es un informe de actividades llevadas a cabo por una organización durante un año completo. Es lo que algunas entidades lo realizan. Esa memoria anual básicamente contiene los datos estadísticos de resultados en virtud de actividades que realizó la gestión en ese año, ¿no? Por ejemplo, cuántas intervenciones realizaron, el tema de cuántos operativos de fiscalización se realizó, el resultado, el impacto de ese operativo, etcétera, ¿no? Todo eso se registra en la memoria anual, ¿no? Sus logros, sus objetivos, etcétera, pues, ¿no? Etcétera. Todo eso se...
Bueno, ahora vamos a pasar al tema de lo que es los instrumentos de gestión o directivas, directrices, ¿no? Básicamente, la normativa peruana se divide en tres niveles, ¿no? El primer nivel, que es la Constitución, que es la madre de todas las leyes, y la que establecen todos los deberes y derechos de los ciudadanos, y establece la estructura orgánica también y cómo se conforma el Estado peruano, que es lo que vimos en la segunda sesión. El segundo nivel viene el tema básicamente legislativo, el tema de tratados, leyes, normas que regulan toda la gestión pública, ¿no? Lo que regula el Estado, ¿no? Y el tercer nivel son los actos administrativos, son aquellas normas que regulan básicamente el tema de algún trámite, por ejemplo, ¿no? Acá se encuentran todas las normas que nos permiten, por ejemplo, licencia de funcionamiento, licencia de conducir, la licencia de construcción, un DNI, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los tres niveles en los cuales la normativa peruana se divide, ¿no? Entonces, en el primer nivel, la Constitución, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que tiene todos sus títulos y ya lo vimos en la segunda sesión, cómo se desprendía y cómo se estructuraba el Estado en virtud de la Constitución, ¿no? En el segundo nivel están los actos legislativos, ¿no? Donde están los tratados, las leyes orgánicas, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidad, la ley orgánica de gobierno nacional, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, etcétera, las leyes ordinarias, ¿no? Por ejemplo, la ley de salud y seguridad en el trabajo, la ley de transparencia, etcétera. Las resoluciones legislativas, que son básicamente aquellas resoluciones que nos permiten establecer los reglamentos, ¿no? Que se derivan de alguna ley, ¿no? Las resoluciones del Congreso, bueno, son resoluciones que el Congreso emite en virtud de alguna norma que ellos sacan para regularla, ¿no? Los decretos de urgencia, que fueron básicamente, se usaron en la época de la pandemia, ¿no? El decreto de urgencia 033, etcétera, pues, ¿no? Que permitieron mitigar el tema del impacto económico por el motivo de la pandemia, los decretos legislativos, como por ejemplo el decreto legislativo que modifica la ley de contrataciones, el decreto legislativo que modifica la ley de transparencia, etcétera, ¿no? Y el último nivel, las normas de carácter general y ordenanza, ¿no? O sea, las otras ordenanzas que regula, por ejemplo, ¿no? el tema el tema de las licencias de funcionamiento en un determinado distrito, la ordenanza que, que regula las multas por vehículos mal estacionados, etcétera, ¿no? Entonces, en ese nivel, el segundo nivel son todas las normas que tienen que ver, que tienen el carácter legislativo, que norman, que regulan, ¿no? Que establecen normas, básicamente, ¿no? Que te regulan, que te dan directrices, que te dicen cuáles son los parámetros de cómo debe actuar el ciudadano dentro del Estado y cada entidad pública, ¿no? Y en tercer nivel están los actos administrativos que se dan a través de decretos supremos, reglamentos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, resoluciones directorales, resoluciones jefaturales, resoluciones gerenciales, resoluciones subgerenciales, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, están, por ejemplo, para el otorgamiento de una TUC, de una tarjeta única de circulación del Ministerio de Transporte, obviamente sale una resolución ministerial, ¿no? Que se publica en el peruano, ¿no? Para el tema de la licencia de funcionamiento, también se emite una resolución y aparte se entrega la licencia de funcionamiento, que es lo que se pega en el local, ¿no? El tema de la resolución ministerial para designar funcionarios también, es otro tema que también va incluido acá, que son básicamente la designación de funcionarios es un acto administrativo. Entonces, básicamente aquí se encuentran todas esas normas de carácter administrativas, ¿no? La resolución gerencial que conforma el comité de selección para un proceso de selección, que puede ser gerencial, si es un gobierno local o regional, si es ministerial, si es directoral, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene su orden, ¿no? Por eso son aquellas
El tercer nivel son aquellas normativas que tienen que ver con actos administrativos, ¿no? Entonces, todo esto hay que ver también cuando se ingresa a una entidad, verificar cuáles son las normas que me permiten regular cada paso, pues, ¿no? Porque si yo tengo claro este compendio normativo institucional, que eso deberías, cuando el gerente de asesoría jurídica debería tenerlo como un vademecum, al ingresar lo primero que debe hacer un gerente de asesoría jurídica y darlo de conocimiento a todas las unidades orgánicas. Si quiere lo puede hacer de manera individualizada por competencia de cada gerencia, o lo puede enviar de manera global para que cada uno les traiga la que le corresponde, pues, ¿no? Pero eso es lo primero que debe hacer un gerente de asesoría jurídica al ingresar, ¿no? Toda la documentación o las normativas, directivas, ordenanzas, resoluciones, todo que tienen que ver con actos legislativos y con actos administrativos. Tenerlas separadas, porque en su debido momento va a tener que solicitar que cada unidad orgánica determine si aquellas que están de carácter legislativo van a derogarse o van a continuar, ¿no? Entonces, eso es algo que debe hacer el gerente de seguridad jurídica al ingresar de manera inmediata a una entidad, ¿no? Hasta aquí hemos terminado con el tema de documentos, herramientas, instrumentos de gestión. Ahora lo que vamos a pasar, que es justamente la parte que regula el proceso, lo que me regula, lo que me dice qué es lo que tiene que hacer dentro de un proceso, ¿no? La parte directriz. El segundo componente es los recursos. ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar en ese proceso? O en sí, en todos los procesos de la entidad. Y para eso ya viene el tema identificación de recursos. ¿Cómo identifico los recursos? Recuerdan que habíamos visto que lo ideal es utilizar las tablas ASME. ¿Por qué? Porque si llegamos al nivel 2 o 3, que ya es enfocarse netamente en el procedimiento, porque eso es lo que dice cuando uno define e identifica los procesos. Básicamente identifica pues, el nivel 0, 1, 2 y 3, que básicamente hacer esa relación, esa ficha, donde comenzamos a identificar ya el personal y identificar los detalles de los recursos a partir del nivel 2 o 3, dependiendo de qué tan grande es la entidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las tablas ASME, que que son utilizados tanto para la simplificación como para la elaboración del TUPA, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos el recurso? Y nuevamente igual, y hacemos nuestra tabla, comenzamos a colocar cada actividad que se realiza, qué áreas la realiza y los tiempos en cada actividad, ¿no? Y quiénes participan, si es un técnico, o sea, se pone todo el personal que participa y se va marcando uno, se va estableciendo cuáles son, cuántos participan, ¿no? Y se va determinando qué operaciones son, si son estas actividades son de operación, de revisión, de traslado, de espera, de archivo, ¿no? Y si genera valor agregado o si es de control o sin valor agregado. ¿Por qué? Porque al final este tipo de actividad que realiza el técnico tal me va a permitir después, a la hora de elaborar mi manual de perfil de puestos, saber qué perfil va a necesitar esta persona. Obviamente, no voy a poner acá un ingeniero mecánico como requisito para una recepción de expediente. Que tengo que poner un perfil mínimo, ¿no? O también el tema de la evaluación, como también como el tema de cuando son actividades de operación y de evaluación. En su momento voy a obtener que determinar el perfil. Entonces, para eso me sirve este cuadro. Por el tipo de actividades que realiza, voy a poder determinar el perfil de la persona que voy a utilizar. Y eso me va a poder servir para poder elaborar mi manual de perfil de puestos, ¿no? Entonces, para eso me sirve y para también, cuando yo haga la elaboración del manual de perfil de puestos, poder identificar que por el tipo de actividad, qué perfil de persona voy a utilizar, ¿no? Eso es referente a recursos humanos. Referente al tema de los materiales. ¿Qué otros recursos? Recursos identificables. Se llaman identificables porque son fáciles
de medir, ¿no? Como papel, bond, la cantidad de hojas, la cantidad de cuadernos, el courier que es por ir viaje y vuelta, pero también tengo los recursos no identificables, que son, por ejemplo, un lapicero, la reparación de la PC, que es un mantenimiento, la PC propiamente dicha, la energía eléctrica. Son recursos que se manejan de manera general, que no puedo decir que cuesta tanto para esta actividad, porque se utilizan para varias actividades y lo utilizan varias personas. Entonces, acá puedo colocar todo. Si, por ejemplo, hubiera alquiler de un local, se pone local también, ¿no? Se pone al final alquiler. Este cuadro me permite, acá tengo que poner todo lo que necesito. Si hay movilidad, pongo movilidad. Si necesito un carro, pongo el carro. Y eso irían con actividades de traslado, ¿no? O sea, todo se coloca en una tabla. Si bien es cierto, esta tabla es corta, pero todo se coloca, todos los recursos que se hayan identificado se colocan acá. También se identifican los recursos haciendo un flujo de recorrido. O sea, si se dan cuenta aquí, se ha hecho un recorrido físico de un procedimiento para determinar qué recursos de infraestructura de señalización se va a necesitar, ¿no? De sillas, de asientos, de ventiladores, de un techo, de una banca, de rampas, si la persona es viene en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Todo eso se identifica también en el espacio, porque también ese procedimiento me va a llevar un costo por implementarlo. Y todo ese costo es lo que en su momento me va a permitir yo solicitar un presupuesto. Ahora, si van a estar dentro del TUPA, obviamente ese costo tiene que estar, el cobro de la tasa tiene que permitirme costear, sostener ese procedimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar, ¿no? Por ejemplo, acá, la entrada, acá tiene que haber un sistema de colas, qué cosa va a haber. En el módulo de atención va a haber una persona sola con computadora, un mini escritorio, una silla. Acá van a haber sillas para las personas, los ciudadanos que vengan a atenderse. Acá van a estar los técnicos con sus computadoras, con su lapicero, con su hojasbón, con su cuaderno, con el televisor arriba que indica la atención. Aparte que van a tener una impresora, van a tener adicionalmente cajones, archivadores, grapadores, etcétera, pues, ¿no? O sea, todo se maneja acá. Y en el trayecto de acá, ¿qué va a haber? Si va a haber, si ese es un segundo nivel, tiene que haber una señalización, igual que una señalización acá. Acá básicamente también habla de caja, en la caja tiene que haber una bóveda, la bóveda tiene que estar certificada para que tiene que haber una empresa de seguridad que venga y, y asegure esa caja, etcétera, etcétera. Todo eso se identifica básicamente con este flujo de recorrido, ¿no? Una vez teniendo eso, ya comienzo a elaborar el flujo de ese procedimiento, ¿no? Ya, pero a nivel de diagramas de bloques, o sea, básicamente en que radica ese diagrama de bloques son las actividades propiamente que se realizan en cada área o por cada personal, pues, ¿no? Por ejemplo, acá se inicia con el recibo de solicitud, se revisa requisitos, se espera que haya el número de expedientes, se traslada, etc. Eso lo hace la oficina de atención al usuario a través de una persona. Una vez que cumplió con todo eso, pasa a mesa de partes. Para recepcionar, entregar el cargo, esperar hasta el día siguiente para trasladar el expediente a la subdirección que le corresponde. En esa subdirección, recepcionan el expediente, revisan nuevamente si cumple, espera que haya número de expediente y trasladan el expediente al apoyo administrativo, que el apoyo administrativo se encarga de recepcionar, registrar, esperar que haya número de expediente y trasladar al abogado. ¿Verdad? Y el abogado, ¿qué es lo que hace? Registra, espera hasta que pueda revisar el expediente, revisa y analiza, elabora resolución directoral, porque ya lo evaluó, elabora una constancia de inscripción, espera que se desarrolle, etc., ¿no? O sea, acá se señala qué actividades van a realizar y si se dan cuenta arriba ya se dice apoyo administrativo, abogado proyectista, abogado responsable, abogado especialista, o sea, ya se está determinando el perfil de la persona que va a realizar ese tipo de actividad. Básicamente por el tipo de actividad que realiza se determina un perfil y eso es lo que nos va a permitir servir para poder
elaborarnos nuestro manual de perfil de puestos, ¿no? Que nos va a permitir establecer las funciones del perfil de una persona, ¿no? Luego, igual el tema del director, el director que es el cargo de confianza, ¿no? Lo voto todo y ni siquiera. Alguien ha dejado su micro abierto, creo. Bueno, básicamente el director, que también es un cargo de confianza, que también está debe estar en el manual del perfil de puesto y que debe estar en el clasificado de cargos, ¿no? Luego pasa a otra área, luego un practicante que también está considerado este flujo, y al final, fin. Entonces, al final, con todo esto ya voy determinando qué tipo de personal, por el tipo de actividad que va a realizar, se va a necesitar, qué perfil, ¿no? Entonces, y esto es lo que me permite, en la anterior normativa de elaboración del manual de perfil de puestos, me decían, primero hago un mapeo de puestos, luego un mapeo de procesos. Al juntarlos, obtengo el perfil de puestos que se necesita y a través de la dotación determino qué cantidad de personas por cada perfil de puestos se necesita. Y es lo que se ha hecho este tema de acá. Hemos hemos identificado el proceso, hemos identificado los recursos, tanto en personas como materiales, equipos, infraestructura, etcétera, y comenzamos luego también vemos a nivel físico como el recorrido, que eso también es una forma de simplificar el procedimiento, y luego hacer una diagrama de bloques, pero ya a nivel de recursos humanos, ¿no? De las personas que van a participar. Y al final esto es lo que me va a permitir determinar ya el perfil de puestos. Y si lo hago a nivel de todas las unidades orgánicas de la entidad, con mucho mayor facilidad tengo identificado el manual de perfil de puestos. Entonces, esta es la manera, como le mencionaba, lo que normalmente la antigua guía para implementación de leyes del tránsito de ley servil me permitía determinar el manual de perfil de puesto. Que es mucho más sencilla de la actual, que básicamente me permite adivinar y al final está muy simplificada, ¿no? Una vez que ya tengo ya esos recursos identificados a nivel de personas, comienzo a identificar recursos con respecto a la ciudadanía, ¿no? Acá ya comienzo a ver qué es lo que va a necesitar el ciudadano para que a mí me facilite tramitar, realizar el servicio. Acá se incluyen los formatos de infraestructura, etcétera, ¿no? Y es como un cuadro simple nomás, un cuestionario simple del signo, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la ciudadanía, ¿existe un área claramente establecida para tener orientada a la ciudadanía? Si se dice no, obviamente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Considerar dentro de esos recursos a implementar infraestructura adecuada o una plataforma de atención. ¿Existen sí ya para la ciudadanía que pueda escoger comodidad? Si me dicen sí, perfecto, ya no las incorporo como un recurso nuevo, ¿no? ¿Existe la señalización adecuada en el interior de la entidad? Si pongo no, obviamente que tengo que incorporar ese recurso también al procedimiento, ¿no? Ahora, los siguientes elementos están publicados en vitrina, por ejemplo, el TUPA. Si no está publicado, tengo que publicar los formularios, también tengo, si pongo que no, tengo que incorporarlo. Formularios llenos que se llaman ejemplo, si no, lo incorporo. O sea, si se dan cuenta, básicamente, acá estos recursos que voy a incorporar son pensando en el ciudadano, ¿no? Los elementos publicados en el portal de ciudades, en el portal electrónico de las entidades del gobierno nacional, si es que se encarga el gobierno nacional, si es gobierno local, igual. Verifico si están publicados o no. Si están publicados, perfecto, pongo sí. Si no, señalo que no. Y comienzo a establecer un espacio donde se enfoque trámites al ciudadano o atención al ciudadano y comienzo a colocar toda la información que el ciudadano necesita para poder ser atendido en todos sus trámites, o presentar sus quejas, o presentar sus denuncias, o presentar sugerencias, o buscar algún tipo de información que ellos necesitan, ¿no? O sea, este cuestionario básicamente me sirve para identificar todos aquellos recursos que van a estar pensados respecto hacia el ciudadano, ¿no? Ahora, con respecto a los funcionarios y servidores públicos, también tengo que tener tengo que identificarlo. Por ejemplo, ¿no? En la que dice, en las diversas áreas en las que se procesa el procedimiento, ¿se cuenta con los útiles de escritorio? Obviamente, sí, sí, se coloca que sí. Si no,
también tengo que incorporarlo. Los funcionarios tienen un TUPES a su disposición para poder consultarlo. Eso también, si no lo tienen, se implementa, se facilita, que lo pueden hacer bajo la intranet, bajo el portal web, o alcanzárselo físicamente como se prefiera, ¿no? O a través de un drive. Ahora, el movilidad con el cuenta personal para procesar el procedimiento le permite hacer su trabajo adecuadamente. Ese es otro tema, verificar. Obviamente, si voy a verificar planos, no voy a tener no van a llevarlos, ¿cómo se llaman los? No va a poder realizarse un escritorio chiquito. Ahora, como me dice, ¿esta capacitación lo deberían llevar los alcaldes de Ciudad? Claro que sí, exactamente, ese sería lo correcto, ¿no? Aunque algunas municipalidades, por ejemplo, no te voy a señalar qué municipalidades, pero en 2 o 3 en las que yo he sido funcionario, de varias que he estado, por ejemplo, al iniciar la gestión, el alcalde propuso capacitar a todos, o sea, que todos conozcan qué es lo que quiere, ¿no? Si bien es cierto, hacía reuniones la primera semana fuera del horario de trabajo, por lo cierto, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, comenzaba con regidores, con todos, comenzaba a haber una capacitación en virtud de estos temas, ¿no? Mucho más resumido, pues, ¿no? Pero, o mucho más, más seguido, como decía, ¿no? Si eran 10 capacitaciones, los 10 primeros días se realizaban. Y así todo lo tenía más claro, porque sabían qué hacer. Y si alguno no daba la talla, obviamente que lo retiraba, pues, ¿no? Pero sí, sería ideal, o sea, lo que me has preguntado, sí, efectivamente, ¿no? Deberían hacerlo, ¿no? Y como te digo, son pocas las entidades. A nivel gobierno central, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar como ministro, en el Ministerio de Trabajo y otro en el Transporte, pues, él sí se preocupaba porque todo el personal tuviera este tipo de capacitación, porque él después decía, yo ya los capacité, ya los preparé y quedó resultado. Y al final ese ministro quedó bastante tiempo, fue ministro por mucho tiempo, ¿no? Pero ese es lo ideal, pues, ¿no? Lo ideal es que los titulares de pliego fomenten este tipo de... Porque así es mucho más rápido obtener resultados. Entonces, este cuestionario así de simple, que si se dan cuenta, no hay necesidad de ser ¿cómo se dice? De leer tanto para hacer estas simples preguntas en las plataformas de atención, pues, ¿no? En ver por qué se demora un procedimiento tanto, por qué la gente se queja de que presentaron su solicitud y ya tiene más de un mes, ¿no? O sea, aquí es importante que el gerente de planeamiento y presupuesto y los gerentes de línea pongan bastante énfasis, ¿no? Porque si no, el su gerente de presupuesto y el gerente de administración no va a poder entender la lógica a la hora de sustentar sus respectivos POIs, ¿no? Luego que ya tengo, ¿cómo se dice? Identificado, comienzo a determinar ya el costo, lo que me va a costar cada uno de los recursos identificados, ¿no? Determino su escala de ingresos, su cantidad de personas, su tiempo por actividad, su total de tiempo, el costo del personal por minuto, bueno, si es que quiero ser mucho más exacto, ¿no? Y el costo total, y con eso puedo determinar cuánto me cuesta todo ese procedimiento atenderlo, ¿no? O todas esas actividades que realizo en mi unidad orgánica. Y eso que me va a permitir, cuando solicite el presupuesto, yo señale lo que exactamente necesito y sustentar correctamente, oye, ¿sabes qué? Necesito tanta cantidad de presupuesto para conseguir esto. Pero adicionalmente yo te voy a generar estos ingresos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, por eso se llama presupuesto por resultados, ¿no? Pero como les mencioné anteriormente en la clase pasada, lamentablemente, esto solamente no se está masificando. La gran solución que encontró el Estado fue crear los programas presupuestales para poder en un grupo de población focalizada implementar esa gestión, ese presupuesto por resultados o gestión por proceso. Pero de esta manera,
un trabajo completo de identificar todo esto no demora más de 30 días. Y en una municipalidad se hizo todo este trabajo. Pero se planificó una semana antes de ingresar cómo se iba a planificar, ¿no? Y se realizó y se pudo identificar y se pudo manejar el presupuesto y no tuvimos el problema de que llegamos a diciembre y nos faltaba presupuesto, ¿no? Que en octubre ya nos habíamos acabado, que había que votar gente porque no nos alcanzaba el presupuesto. Entonces, ese es un gran error, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que está mal la gestión? Porque cuando llegan a octubre dicen, uy, no nos alcanzó el presupuesto. Uy, no tenemos ingresos, no tenemos esto. Y hay que votar gente, ¿no? Esa es una pésima gestión, ¿no? Y al levantar toda esta información no demora más de un mes. O sea, 30 días tranquilamente lo tienen levantado mientras en paralelo siguen haciendo las actividades por los 100 primeros días, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de hacer esto, ¿no? O sea, no piensen que es complicado, es rápido, ¿no? La cosa es decisión, nada más. Entonces, ya identificamos, establecimos primero qué es lo que tenemos que ver, identificar cuáles son nuestros documentos de gestión, nuestras herramientas de gestión, nuestros instrumentos de gestión. Una vez que tengamos eso, ahora lo siguiente, identificamos los recursos con los que contamos. En recursos humanos, en personal, lo que contamos en lo que es infraestructura, los recursos en presupuesto, cuánto tenemos, verificamos todo lo referente a los gastos en útiles de oficina, en nuestros servicios básicos. Comenzamos a identificar todos esos recursos que permiten que la gestión funcione, ¿no? Y en virtud de cada unidad orgánica, y de acuerdo a lo que se quiere hacer o lo que se quiere mejorar en la gestión, se plantea el nuevo POI, ¿no? Entonces, básicamente, hoy día el objetivo de esta sesión era básicamente las herramientas de documentos, herramientas de instrumentos de gestión e identificación de recursos. Y al final, una vez tenido toda esa información, lo ingreso a las fichas. ¿Dónde? Aquí. Acá comienzo todos los recursos que necesito. Todos los controles e inspecciones, todas las directivas, documentos, herramientas de gestión, la cual me permite, y está este proceso regulado, ¿no? Y los documentos y formatos que voy a utilizar. Y como este proceso está alineado a algún plan que he identificado acá, ingreso acá mis indicadores y acá cuáles son mis registros, si es que existieran, ¿no? Entonces, con esa información tengo una ficha. Y en realidad, para no complicarse, esto se puede hacer por cada unidad orgánica, ¿no? Y como le digo, no demora más de 30 días. Y a partir de 2023 ya es carácter obligatorio empezar a implementar la gestión por procesos, ¿no? O la gestión por resultados. Entonces, lo primero que deben hacer al ingresar a la gestión es revisar qué documentos, qué herramientas y qué instrumentos de gestión tienen aprobados y qué recursos cuentan para poder identificarlos y poder cuantificarlos, presupuestarlos y llevar el control, porque eso es algo que sí, los 100 primeros días de gestión van a ser evaluados por el órgano de control institucional, porque les van a pedir su plan de trabajo como primer documento a evaluar por parte de ellos, ¿no? Y en resumen, básicamente, las 7 M's de todo proceso, ¿no? Moneda, que es presupuesto, mano de obra, recursos humanos, métodos, que son las directivas, las normas, tanto de normas de carácter legislativo como de carácter de actos administrativos. Los materiales, que son básicamente el uso de oficina, útil de oficina, escritorios, sillas, etcétera, de máquinas, que pueden ser computadoras, no sé, impresoras, etcétera, ¿no? Y también como vehículos, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, con una correcta infraestructura, etcétera, etcétera. Y la mentalidad básicamente es la decisión, ¿no? Y todo eso básicamente es el resumen de todo lo que son las herramientas, documentos, instrumentos de gestión y recursos a utilizar en un proceso, ¿no? Gracias. Eso básicamente es todo lo correspondiente a la sesión del día de hoy. Como les mencioné, todo lo referente al tema de la norma de idoneidad, para el tema de los perfiles que van a ingresar, lo voy a subir también junto con la diapositiva, se lo voy a enviar
al coordinador responsable para que lo consideren. Y básicamente, a ver, hay una pregunta acá, ¿verdad? Ya, gracias. Entonces, básicamente, para que puedan extenderlo de manera fácil, cuando alguien diga no cumple con el perfil, no, pero solamente existe actualmente para una municipalidad dos documentos: el manual clasificado de cargos, si es lo que tienen actualizado, si no, no, seguramente se guían por el reglamento, la norma de idoneidad de este año, que salió en mayo de este año y que regula los requisitos mínimos para la alta dirección y gerencias. Ojo, de manera general, no de manera específica por cada tipo de gerencia, ¿no? Bueno, entonces, nos vemos en la siguiente sesión, el próximo martes. Y como digo, toda la información se las voy a alcanzar para que la suban en el aula virtual. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.